Buenas noches, sean todos bienvenidos a la conferencia titulada Las diferencias entre la filosofía de las matemáticas y la filosofía de la matemática. Por supuesto, con un gran invitado como lo es Luis Mesa. Te agradecemos que hayas aceptado de nuevo la invitación que te hicimos y que estés aquí con nosotros en este espacio. También invitarles a todos los que nos están viendo que puedan ir escribiendo desde donde nos están saludando, y asimismo si tienen alguna duda durante el transcurso de la conferencia pues puedan irlas anotando para que nuestro conferencista pues las pueda ir respondiendo. Le voy a dejar el espacio a mi compañero Humberto, quien nos va a platicar un poco sobre quién es Luis Mesa. Muchas gracias, Eva. Vamos a esperar. Muy buenas noches a todos. Para mí es un gusto y un honor presentar a nuestro conferencista el día de hoy. Pues él es Luis Ángel Mesa Chavarría. Vamos a dar algunos datos interesantes de la trayectoria de nuestro conferencista. Luis Mesa Chavarría es estudiante avanzado de la licenciatura en Filosofía de la Universidad de Costa Rica. También ha aprobado asignaturas de doctorado en Filosofía, de la maestría en Ciencias Cognitivas y del bachillerato en Matemática Pura en dicha universidad. Ha sido organizador del primer Congreso Internacional de Lógica, Epistemología y Metodología de la Universidad de Costa Rica, al igual que ha sido ponente en diversos congresos académicos, tanto nacionales como internacionales. Sus áreas de investigación incluyen la epistemología, la metafilosofía, la filosofía de la lógica y la filosofía matemática. Así es que, bienvenido, Luis, el tiempo es para usted. Muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla. Me avisan si se ve. Sí, la estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, en primer lugar, me gustaría agradecerles a todas las personas que están presentes el día de hoy, acompañándonos, y por supuesto, agradecerle a Juan Carlos y a Humberto y a Victoria y a todos los organizadores por una nueva invitación, que para mí siempre es un placer poder colaborar con ustedes. Entonces, efectivamente, el día de hoy vamos a estar ocupándonos de la relación existente entre dos disciplinas que tienen nombres similares, pero que en realidad conciernen a dos temas distintos. Entonces, antes de comenzar, me gustaría plantearles la siguiente pregunta, por si alguno desea responder, que es, en este momento, ¿cómo considerarían ustedes que funciona la relación entre la filosofía y las matemáticas? Digamos, de una manera análoga a la cual alguien constantemente busca relacionar dos disciplinas. Por ejemplo, que alguien dice, ¿cómo se relaciona la economía y las matemáticas? Y bueno, alguien puede decir, bueno, es que constantemente aplicamos matemáticas para estudiar problemas económicos, etcétera. Pero en el caso específico de la filosofía y las matemáticas, ¿verdad? Que son dos disciplinas muy particulares, son disciplinas abstractas, cuyo método no es principalmente empírico, etcétera. Me gustaría saber si alguno de ustedes querría responder a la pregunta. Como parte de una deducción formal en la lógica, ¿cómo se llama? En la lógica formal, ¿podría ser? Sí, claro, por supuesto. Sin duda, la lógica es un ejemplo paradigmático de intersección entre las dos disciplinas. Bueno, perfecto. Entonces, a continuación, voy a presentarles lo que son tres maneras, digamos, de ahondar en esta pregunta. En realidad no son alternativas, o sea, no es que hay que comprometerse con una y, digamos, desechar a las demás, sino que en realidad corresponden a tres ámbitos distintos en los cuales me parece puede estudiarse la conexión que existe entre las dos disciplinas. Entonces, estos tres ámbitos me parece que pueden denominarse de la siguiente manera: el ámbito epistémico, el ámbito propedéutico y el ámbito de la influencia práctica. Entonces, con esto me refiero a lo siguiente. En el ámbito epistémico, igual se pueden plantear tres relaciones. Entonces, la primera de ellas es unidireccional, que va de la filosofía a las matemáticas, y lo que establece es lo siguiente,
que es la filosofía la que puede encargarse de reflexionar y estudiar a las matemáticas, pero no a la inversa. Esta es, en realidad, digamos, una forma clásica u ortodoxa, podría decirse, de concebir la relación entre las dos disciplinas, que simplemente es, digamos, la filosofía la encargada de, por ejemplo, estudiar los fundamentos de las matemáticas o los métodos de demostración, etcétera. Pero también cabe la posibilidad lógica, que es mucho menos comúnmente defendida, de la vía inversa, que sería que las matemáticas pueden estudiar a la filosofía. Y por supuesto, cabe la posibilidad, aquí las planteé como si fueran disyuntivas, de una tercera opción en la cual lo que se sostiene es que caben las dos posibilidades. O sea, que cabe que tanto la filosofía estudie a las matemáticas como que las matemáticas estudien a la filosofía. Ahora, yo sé que, digamos, para algunas personas tal vez la segunda opción podría sonar como un poco contraintuitiva, ¿verdad? Un poco extraña. O sea, ¿a qué se refiere con que las matemáticas puedan estudiar a la filosofía? Pero bueno, no voy a responder a eso por el momento porque, digamos, eso es un tema que vamos a discutir más adelante, pero quiero por lo menos ahí que, digamos, mastiquen la idea. O sea, que se queden pensando en qué posibilidad puede ser esto. O sea, qué puede ser que las matemáticas estudien a la filosofía. Pero, digamos, bueno, haciendo un spoiler, en realidad, digamos, básicamente la diferencia entre las dos disciplinas, entre filosofía de la matemática y filosofía matemática, ya está capturada aquí en gran medida entre esas dos posibilidades, en que la filosofía de la matemática corresponde a la primera tesis y la filosofía matemática a la segunda. Pero, bueno, ahorita vamos a ahondar más específicamente en este punto. Bueno, entonces, un segundo. Ok, un segundo ámbito es lo que estoy denominando como el ámbito propedéutico o el ámbito heurístico. Es decir, el ámbito que corresponde al estudio, digamos, preparatorio para encargarse de analizar alguna otra disciplina. Eso es lo que corresponde a la propedéutica. Entonces, bueno, esto me parece una de las maneras de relacionarse más interesantes. Pero entonces voy en primer lugar a leer las tres alternativas y luego a discutirlas, porque me parece que hay una conexión importante. La primera posibilidad de mentales distintas, pero complementarias. Entonces, ¿qué es el tema con esto? Que constantemente, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza secundaria o de la enseñanza media, es muy interesante notar que comúnmente las razones que los defensores, digamos, de la enseñanza de la filosofía en secundaria o de la enseñanza de las matemáticas en secundaria, suelen coincidir mucho en las razones en favor de por qué su disciplina debería seguir, digamos, siendo obligatoria en la enseñanza secundaria. En que, por ejemplo, citan que, digamos, en cada caso, digamos, en las matemáticas, que es que, bueno, es que estudiar matemáticas contribuye, por ejemplo, a mejorar el razonamiento, ¿verdad? O contribuye a desarrollar el pensamiento abstracto. Igual en la filosofía se citan razones similares, como por ejemplo que la filosofía contribuye, bueno, pues a ser mejores ciudadanos, contribuye a desarrollar precisamente el pensamiento crítico, entonces igualmente a desarrollar el razonamiento, ¿verdad? Entonces, y digamos, eso suele estar, por ejemplo, muy presente en que constantemente, digamos, son disciplinas que igual experimentan cierto nivel de, digamos, de amenaza en cuanto, por lo menos, a la cantidad de materia que debería cubrirse en el currículo, ¿verdad? Que, no sé, hay personas que consideran que, no sé, que, por ejemplo, que en la enseñanza secundaria se cubra de matemáticas hasta el nivel del precálculo, incluso de los basamentos del cálculo diferencial integral, es excesivo, digamos, porque hay gente que sostiene que, no sé, que digamos que la mayoría de los estudiantes graduados del colegio no lo van a utilizar, no van a utilizar estas matemáticas en su vida, digamos. Pero claro, eso es una visión muy, digamos, cortoplacista, en que, digamos, igual no reconoce estas otras posibilidades. O sea, que en realidad no interesa solo si es que las personas van a dedicarse a una carrera en ingeniería o algo por el estilo, sino que además puede ser que, por ejemplo, las matemáticas contribuyan a desarrollar ciertas aptitudes o ciertas facultades mentales, ¿verdad? Entonces, digamos, una manera de plantearlo con respecto, por ejemplo, a la última posición es, o sea, una manera posible, es que, por ejemplo, las matemáticas contribuyen mucho a acrecentar en los estudiantes las aptitudes que se conocen como razonamiento lógico formal.
mientras que la filosofía contribuye a desarrollar lo que se conoce como razonamiento lógico verbal, ¿verdad? Que son, por ejemplo, dos elementos muy importantes, constantemente evaluables, por ejemplo, en los exámenes de admisión a universidades, como por ejemplo los SATs en los Estados Unidos, etcétera, y que entonces precisamente una formación en la etapa de juventud de las personas en ambas disciplinas contribuye de manera complementaria a fortalecer ciertos aspectos de la cognición, ¿verdad? Precisamente, bueno, porque, por ejemplo, las matemáticas suelen ser más de un carácter, digamos, de razonamiento abstracto como en seco, ¿verdad? O sea, lo que interesa es mucho, por ejemplo, el carácter deductivo, de poder inferir teoremas a partir de unos ciertos axiomas. Entonces, digamos, hay un énfasis muy fuerte en la derivación, en la deducción. En filosofía, igual, obviamente, el razonamiento deductivo es importante, pero también, digamos, se le presta más atención, me parece, a lo que podría ser, por ejemplo, el razonamiento en torno a las premisas, o sea, de si estamos de acuerdo o no en que hay que asumir este supuesto o no, etcétera, que es un tipo de razonamiento más como de carácter, digamos, que enfatiza mucho el fondo, o sea, enfatiza mucho lo que podría denominarse el componente verbal, no solamente el componente puramente formal. Entonces, si ese es el caso, digamos, en principio la formación, ambas contribuyen a la formación del razonamiento, pero en componentes distintos. Ahora, me interesa ver, por ejemplo, ejemplos, bueno, sí, que analicemos algunos ejemplos históricos que me parecen muy interesantes. Como por ejemplo el siguiente, el caso de Descartes es uno paradigmático de la primera vía. ¿No? Recordemos que la primera vía lo que establece es que la filosofía puede servir a nivel propedéutico como algo previo para estudiar matemáticas. Entonces, bueno, como obviamente, ¿verdad? Me imagino que sabrán, la obra más famosa de Descartes, ¿verdad? Es el discurso del método, que algunas personas incluso consideran que ahí están los basamentos del método científico, ¿verdad? Pero entonces, algo interesante para notar es que en la publicación original del texto, en 1637, no solamente se publicó el pequeño tratado, ¿verdad?, que se conoce contemporáneamente como discurso del método, sino que se publicó, perdón, un texto muy compendioso, porque incluía tanto el discurso del método como lo que Descartes consideró 3 apéndices. Y los 3 apéndices eran tratados muy gruesos sobre la dióptrica, sobre los meteoros y su afamadísimo tratado sobre la geometría, en el cual están contenidos los basamentos de lo que contemporáneamente se denomina la geometría analítica. Entonces, ¿qué es el punto aquí? Que en realidad Descartes concibió a esos tres tratados adicionales como una aplicación del método que había desarrollado por conducto de reflexiones filosóficas. O sea, tenemos un ejemplo en el cual él primeramente se situó, digamos, en investigaciones de carácter filosófico, como por ejemplo las que llevó a cabo en las meditaciones metafísicas, en torno al problema del método, de cómo podríamos llegar a descubrir un modelo del conocimiento certero, ¿verdad?, que no nos conduzca a error, y a partir de ahí procedió a aplicarlo a diferentes disciplinas, o a las diferentes ciencias, ¿verdad?, como aquí, por ejemplo, a la física y también a las matemáticas puras, como lo hizo con la geometría. Entonces, este es un caso de aplicación en el cual un autor, ¿verdad?, considera que hacer digamos, un estudio preliminar de carácter filosófico puede nutrir la aplicación y el estudio de otra disciplina, como en este caso de las matemáticas. Y bueno, digamos, en general podría sostenerse eso más ampliamente sobre la disciplina que se conoce como metodología o teoría del método, ¿verdad?, que es una disciplina filosófica que reflexiona precisamente sobre la naturaleza de, digamos, los mecanismos para adquirir conocimiento, cuáles son las vías o las pautas que debemos seguir a la hora de hacer investigaciones, ya sean científicas o matemáticas, etc. Ahora, hay otro caso interesante, que es la otra vía, pero recordemos que más bien lo que sostiene es que las matemáticas sirven como propedéutica para el estudio de la filosofía, que es el caso de Platón, por supuesto, es el caso paradigmático, en el cual, digamos, hay una leyenda muy conocida, ¿verdad?, que se supone que Platón en las puertas, digamos, en la entrada de la academia, situó la siguiente frase, ¿verdad?, que es básicamente la traducción lo que establece es que no entre nadie aquí que no sepa geometría, ¿verdad? Y eso es algo interesante porque la academia, ¿verdad?, que es quizá el primer antecedente sistemático de una universidad en el mundo occidental, no solamente se consagraba al estudio de las matemáticas, ¿verdad? O sea, se consagraba al estudio de una pluralidad de campos de conocimiento, como la retórica, ¿verdad?, como la astronomía, como las diferentes ramas de la filosofía, etcétera. Y aún así, Platón consideró que era un requisito para siquiera proceder a estudiar esas disciplinas, dominar o cuando menos tener un conocimiento serio de la geometría, ¿verdad? Porque, bueno, obviamente eso se conecta con
la concepción más amplia de Platón sobre lo que representaba el conocimiento geométrico, ¿verdad? Que era un ideal de la ciencia, un modelo de lo que era el conocimiento a emular por las otras disciplinas. Y digamos, eso mismo se ve representado, por ejemplo, en su texto más famoso, en su diálogo más famoso, en La República, donde él mismo, digamos, igual discute, por ejemplo, el carácter de el tema de la formación de los futuros gobernantes de una ciudad ideal. Y es una formación preeminentemente matemática, ¿verdad? Es una formación que desde la infancia hasta aproximadamente los 30 años ha de estudiar de la manera más seria posible las ramas más avanzadas de la matemática hasta la época, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un ejemplo de un pensador que consideraba que precisamente el alcance de estudiar matemáticas no solamente se limita propiamente a las investigaciones puramente matemáticas, sino que genera repercusiones positivas más allá de la misma. Por ejemplo, en ese caso incluso, ¿verdad? Para la guía de la vida política, ¿verdad? O sea, para ser un gobernante incluso, etcétera. Bueno, y también, como mencionaba, para el estudio de cualquier otra disciplina, para el estudio de la propia filosofía. Había que previamente encargarse de estudiar matemáticas, geometría específicamente, era la ciencia ideal. Ahora, una última frase que a mí me parece interesante, que no es exactamente sobre la relación entre filosofía y matemáticas, pero sí sobre la relación entre derecho y matemáticas. La dijo Abraham Lincoln, ¿verdad? Que él en realidad no tenía una educación formal muy sólida, muy avanzada, ¿verdad? Él en realidad fue un autodidacta. Entonces, él dijo la siguiente frase, reportada en una autobiografía muy famosa, que es lo siguiente, que él dijo que en el transcurso de sus lecturas, bueno, voy a leer en la primera persona, en el transcurso de mis lecturas sobre derecho, constantemente me encontré con la palabra demostrar. Pensé en primera instancia que entendía su significado, pero muy pronto me convencí de que no lo hacía. Me dije a mí mismo, ¿qué hago en realidad cuando estoy demostrando algo que no sea simplemente lo que hago cuando doy una razón o cuando pruebo algo? Y entonces, ¿en qué difiere la demostración de cualquier otro tipo de prueba? Consulté al diccionario Webster y lo que establecían es que la demostración es una prueba certera, o sea, una prueba con certeza, prueba más allá de la posibilidad de la duda. Pero no pude encontrar en mí mismo una idea de qué tipo de prueba era esto realmente. Consulté a todos los diccionarios y a los libros de referencia que tenía a mi alcance y no pude encontrar mejores resultados. Era casi como intentar describirle el color azul a un hombre ciego. Y entonces, en último lugar, me dije, Lincoln, nunca llegarás a ser un buen abogado si no entiendes lo que demostrar significa. Y dejé mi situación en Springfield, ¿verdad? Paréntesis, Springfield, la ciudad de Illinois, ¿verdad? No la de los Simpsons. Entonces, dejé mi situación en Springfield y volví a la casa de mi padre y me mantuve allí hasta que finalmente pudiera lidiar con cualesquiera proposiciones que aparecieran en los libros en los 6 libros de los elementos de Euclides que tenía a la vista. Y fue solamente hasta entonces que finalmente comprendí lo que demostrar significa. Y fue a partir de ese momento que retorné a mis estudios de derecho, ¿verdad? Entonces, una consideración similarísima. Para Lincoln, para llegar a ser un buen abogado, había de previo que familiarizarse a cabalidad con la geometría, ¿verdad? O sea, aquí está igualmente presente esa idea de que la matemática tiene ese componente de desarrollar facultades cognitivas de manera más general y que tiene una aplicabilidad para muchos otros ámbitos. Entonces, bueno, un último punto. Aquí, disculpen, veo un comentario, voy a ver. Okay. Entonces, en el último ámbito al que me refería es el de la influencia práctica. O sea, en práctica me refiero al desarrollo de la disciplina. Igualmente hay 3 direcciones dentro de este ámbito. La primera dirección, de la filosofía de las matemáticas, lo que plantea es que los resultados de la filosofía afectan al desarrollo de las matemáticas. Por ejemplo, lo que aceptamos por una prueba deductivamente válida, pero no a la inversa. Igual cabe la otra posibilidad lógica, que alguien sostenga que los resultados de las matemáticas afectan al desarrollo de la filosofía. Por ejemplo, los teoremas de incompletitud de Gödel para la filosofía de las matemáticas, pero no a la inversa. Y obviamente cabe la bidireccionalidad, que los resultados de una afectan a los de la otra y viceversa. Ahora, esto es un claro ejemplo, digamos, que igual vemos en la práctica como, digamos, los ejemplos que citaba, ¿verdad? Es el caso, bueno, ahorita lo podemos mencionar más, pero digamos, en la primera dirección tenemos el caso claro del intuicionismo, ¿verdad? Que el intuicionismo fue inicialmente un programa en filosofía de las matemáticas, pero que tenía y tiene una implicación muy seria sobre la práctica misma de las matemáticas. Lo que, digamos, el intuicionismo como filosofía de las matemáticas, como un resultado en filosofía, es verdadero, entonces eso tiene una afectación directa sobre las matemáticas mismas porque, por ejemplo,
lo que se va a aceptar como una prueba, como una genuina demostración, cambia radicalmente con respecto a las matemáticas clásicas. Ahorita podemos hablar un poco más de eso. Y la otra dirección, por supuesto, ¿verdad? Porque, bueno, pues los teoremas de incompletitud de Gödel representaron básicamente el fracaso del programa hilbertiano, del formalismo. O sea, representó una instancia falsadora, podría decirse, de un programa en la filosofía de las matemáticas. Bueno, pero entonces esto era simplemente a grandes rasgos diferentes ámbitos y diferentes maneras en que la filosofía y las matemáticas se relacionan. Ok, entonces voy a hablar brevemente, un segundo. Voy a hablar brevemente de la filosofía de las matemáticas para proceder a contrastarla con lo que es propiamente la filosofía de las matemáticas. Perdón, con lo que es la filosofía matemática. Entonces, en primer caso, tenemos a la filosofía de las matemáticas, que podría definirse como aquella disciplina filosófica que se encarga de estudiar la naturaleza del lenguaje, de la lógica, de los objetos y del conocimiento matemático. Ok, esos son básicamente los 4 objetos principales de este campo. Y para desarrollar las respuestas a este problema, históricamente se han desarrollado 5 grandes tradiciones, ¿verdad? Que tienen igual muchos debates internos, que son la tradición del logicismo, ¿verdad? Comúnmente asociada, por ejemplo, a la figura de Gottlob Frege, a la figura de Bertrand Russell, ¿verdad? Que a grandes rasgos lo que planteaba era que las matemáticas no son más que lógica aplicada, o sea, que podíamos llegar a desprender la totalidad de las matemáticas a partir de principios puramente lógicos, ¿verdad? Que bueno, esto fue un programa que finalmente encontró muchos problemas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la famadísima historia, ¿verdad? De que Bertrand Russell encontró lo que posteriormente pasó a denominarse el problema de la paradoja del barbero, ¿verdad? La paradoja inherente a la teoría ingenua de conjuntos que estaba desarrollando Cantor y que también aplicaba al sistema de lógica de segundo orden que estaba desarrollando Frege para fundamentar a las matemáticas. Esa paradoja, pues básicamente mató la posibilidad de precisamente la derivación que intentaba hacer Frege. Obviamente hay, o sea, este programa no ha muerto simplemente como tal, ¿verdad? O sea, hay programas neologicistas como el de Crispin Wright y demás, pero bueno, esas son como las líneas generales, ¿verdad? Tenemos el caso del intuicionismo, que más bien es una filosofía que se sitúa del otro lado de la balanza, podría decirse, porque es muy disruptiva. O sea, es una, digamos, está comúnmente asociada con la figura de Luitzen-Brouwer, ¿verdad? Que básicamente concebía que las matemáticas son construcciones mentales, ¿verdad? Las construcciones de la mente de un matemático ideal, ¿verdad? O sea, haciendo abstracción de los problemas característicos o las limitaciones cognitivas de los matemáticos de a pie, digamos. Y entonces, bueno, y además con otra serie de tesis asociadas, como por ejemplo los intuicionistas. Para los intuicionistas, la verdad de una proposición matemática equivale a la prueba, a la posibilidad de la demostración. O sea, no hay verdad matemática con independencia de la demostración de esa proposición. Y entonces, bueno, como enfatizan mucho el carácter constructivo, ¿verdad? El carácter directo, o sea, como consideran que todos los, digamos, que no hay objetos matemáticos, digamos, que estén en el exterior y que simplemente llegamos a conocerlos, sino que es que lo estamos constantemente construyendo, no aceptan las pruebas indirectas, o sea, no aceptan las pruebas que invocan el principio del tercer excluido o cualesquiera de las proposiciones que son formalmente equivalentes, como el principio de doble negación, ¿verdad? Que constantemente en matemática clásica empleamos para una pluralidad de demostraciones, ¿verdad? En principio, eso se enseña incluso desde los basamentos mismos de las matemáticas, ¿verdad? O sea que si podemos probar que la negación de una proposición es falsa o es contradictoria, entonces eso en principio equivale a que la proposición en cuestión es verdadera. Pero eso solo vale en una lógica clásica, ¿verdad? En un contexto clásico, no en un contexto intuicionista. Entonces, bueno, esta filosofía de las matemáticas, digamos, conllevó la consecuencia de que había que generar toda una lógica distinta para las matemáticas. Y bueno, digamos, tuvo un problema importante que es que efectivamente tiene un carácter revisionista muy fuerte, ¿verdad? O sea, el tema es que básicamente había que reestructurar y reconstruir a la totalidad de las matemáticas. Y digamos, resultó ser el caso que una porción muy importante de los resultados más, digamos, de los resultados que más le interesan a los matemáticos en matemática clásica no es reconstruible en matemática intuicionista. O sea, no son a su vez teoremas en matemática intuicionista. Algo incluso tan fundamental como el teorema del valor intermedio en análisis, por ejemplo, no es un teorema en matemática intuicionista. Porque ese es el tema. O sea, cualquier teorema que no tenga una prueba directa no es un teorema en lógica intuicionista. Y en más, bueno, por consecuencia en matemática intuicionista. Bueno, igual también tenemos el caso de las otras tradiciones, ¿verdad? Como el formalismo, comúnmente asociado a la obra
enigmático matemático Hilbert, ¿verdad? Que es básicamente aquella tesis que sostenía que realmente no hay objetos matemáticos, sino que las matemáticas son básicamente un lenguaje formal carente de significado, ¿verdad? O sea, que las matemáticas las teorías matemáticas son concatenaciones de símbolos que carecen de interpretación, carecen de significado, los cuales simplemente se ven constituidos por conducto de reglas formales, ¿verdad? Puramente, digamos, o sea, que se pueden generar sistemas axiomáticos, ¿verdad? Donde probamos teoremas, pero que es básicamente como un juego, ¿verdad? Como, no sé, un juego más cercano a un juego de mesa, por ejemplo, que a lo que, no sé, a lo que hacen las ciencias al descubrir objetos. En realidad, bajo el formalismo, son sistemas axiomáticos de modificación de símbolos y listo, símbolos que no tienen significado. Y bueno, tenemos el caso del platonismo también, ¿verdad? Que es quizá la filosofía de las matemáticas más ortodoxa, ¿verdad? Que incluso a día de hoy podría ser el caso que la mayoría de los matemáticos la siguen sosteniendo como si fuese, digamos, la opción verdadera o natural, ¿verdad? Que lo que plantea es que en el fondo, en realidad, hay todo un dominio de objetos matemáticos que son independientes de la mente humana y que tenemos que llegar a conocer externamente, ¿verdad? O sea, es un dominio que es distinto del dominio de los objetos de la naturaleza, ¿verdad? O sea, son objetos abstractos y que, bueno, precisamente la matemática se encarga de elaborar teorías que describen a esos objetos, que caracterizan a esos objetos, pero la existencia de esos objetos es cabalmente independiente de, por ejemplo, la mente, ¿verdad? O cabalmente independiente propiamente de los lenguajes que empleemos. O sea, a diferencia, noten aquí, digamos, la contradicción directa con, por ejemplo, el intuicionismo, con, por ejemplo, el formalismo. O sea, es ese carácter digamos, de robustez que plantea que hay propiamente objetos matemáticos, como incluso, digamos, esto no es simplemente una tesis clásica, ¿verdad? O sea, es una tesis que incluso pensadores contemporáneos importantes como Kurt Gödel, ¿verdad? Han sostenido y siguen sosteniendo. Y bueno, finalmente el estructuralismo, que es quizá la filosofía de las matemáticas que más ha ganado tracción en las últimas décadas, que es aquella tesis que sostiene que las teorías matemáticas no se encargan de caracterizar primariamente objetos, sino a estructuras de objetos, y que los objetos se pueden definir exhaustivamente por conducto de la identificación del lugar que ocupan dentro de una teoría. O sea que entonces, en realidad, lo que interesa para las matemáticas es lograr dar cuenta, digamos, o lograr capturar adecuadamente la estructura que subyace a un cierto dominio. Por ejemplo, entonces igual, o sea, que ya no es que hayan objetos como, no sé, digamos, el número 3, ¿verdad? O el número 4, sino que simplemente esos objetos son parte de la estructura de los números naturales. Y lo que le interesa a la matemática es capturar los componentes de esa estructura. Bueno, y una excelentísima introducción para abordar, digamos, más problemas que los que estábamos discutiendo y a más profundidad es, por ejemplo, la entrada de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, que se intitula precisamente Filosofía de las Matemáticas, la cual está escrita en inglés. Pero entonces, bueno, para retomar los últimos puntos, con respecto a esto, ok, es una rama de la filosofía, ¿verdad? Que entonces tiene cuando menos 4 objetos principales, que es precisamente el lenguaje, ¿verdad? O sea, es filosofía del lenguaje, en este caso del lenguaje matemático, se encarga de analizar la naturaleza de los objetos matemáticos, entonces es metafísica, o sea, es ontología, en este caso sobre los objetos matemáticos, se encarga también de la naturaleza del conocimiento matemático, o sea, es epistemología sobre las matemáticas, al igual que hay epistemología de otros tipos de conocimiento, por ejemplo, el conocimiento científico, del conocimiento de sentido común, etcétera, y también se encarga de la filosofía de la lógica aplicada a las matemáticas, ¿verdad? De cuál es la lógica subyacente a las demostraciones matemáticas. Porque como discutíamos, bueno, hay múltiples lógicas formales distintas, y bueno, lo que va a ser considerado un teorema o no en matemáticas depende en última instancia de lo que vamos a aceptar por una lógica formal en ese dominio o no. Porque hay reglas que son válidas, por ejemplo, en lógica clásica, que no lo son en otras lógicas. Ahora bien, voy un segundo. Ok, ahora pasemos directamente a la otra, ¿verdad? La otra disciplina, que es la filosofía matemática. Pero antes, una pequeña nota, digamos, que en realidad es sobre lo que podría denominarse filosofía formal o filosofía exacta, que en realidad es una disciplina, digamos, más amplia que la filosofía matemática. Podría definirse de la siguiente manera: mediante el uso de métodos provenientes de la lógica formal, de la computación, de la estadística, de la economía, de la física y de las matemáticas puras y aplicadas, se abordan tanto los problemas filosóficos tradicionales cuanto los que surgen de la propia aplicación de estas herramientas. Entonces, ¿qué es el tema? ¿Qué filosofía formal en este caso a lo que se refiere? Bueno, digamos, voy a referirme primero a filosofía matemática.
como discutíamos al principio, el tema es que, a diferencia de la filosofía de la filosofía matemática lo que se encarga es de estudiar problemas y objetos de la filosofía por conducto de métodos que son cuando menos parcialmente matemáticos, ¿ok? En un sentido plenamente analogable a cuando hablamos de, por ejemplo, física matemática, biología matemática, economía matemática, ¿verdad? Que son disciplinas que, pues en el fondo no son propiamente subdisciplinas de la matemática, sino de las disciplinas respectivas, ¿verdad? O sea, la economía matemática es una subdisciplina de la economía, pero que en realidad se caracterizan y se diferencian de otras subdisciplinas de esa misma porque emplean métodos matemáticos para estudiar ese objeto que, por ejemplo, en el fondo es físico, en el fondo es biológico, en el fondo es económico, etcétera, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en esas disciplinas constantemente se formulan teorías que hacen uso de cuando menos una herramienta matemática para formalizar los conceptos involucrados. Entonces, la idea es exactamente la misma aquí con la filosofía matemática. Ojo, entonces, antes a lo que me refiero con filosofía formal es simplemente a que, digamos, hay una disciplina un poco más amplia que abarca la aplicación de métodos formales en filosofía que no son exactamente métodos matemáticos, sino que es más amplio. ¿Cómo cuáles? Bueno, como los métodos de la computación. Hay toda una rama, de la cual obviamente no da tiempo de cubrir hoy, pero que se llama filosofía computacional, que precisamente, igual que la misma analogía cabe, digamos, economía computacional, biología computacional, etcétera. La idea es aplicar métodos de la computación a la filosofía, por ejemplo, simulaciones computacionales, por ejemplo, las herramientas de la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, en principio, eso es filosofía formal, pero no es filosofía matemática, digamos, en principio, porque la computación es una disciplina separada, aunque obviamente tiene íntimos vínculos con las matemáticas. Y lo mismo cabe decir, digamos, de la aplicación de otras herramientas como la estadística, ¿verdad? Que hay mucha discusión sobre si la estadística es propiamente una herramienta, perdón, es propiamente una subdisciplina de las matemáticas o no, etcétera. Bueno, vamos a ver. Entonces, si bien es cierto que la filosofía y las matemáticas han estado desde sus inicios vinculadas, la relación solía ser considerada hasta hace pocas décadas de manera unidireccional. Lo que interesaba era que la filosofía estudiase a las matemáticas, pero no se consideraba posible que las matemáticas estudien a la filosofía, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, como la parte que en principio les mencionaba ahora, que sonaba como contraintuitiva, pero que contemporáneamente digamos, en realidad es una rama muy insurgente que cada vez tiene mayores investigaciones y mayores teóricos. Como decía, de manera completamente analogable a lo que pasa en física matemática, economía matemática, etcétera. O sea, la idea es aplicar métodos de la matemática para estudiar problemas que en el fondo son filosóficos. Ahora, bueno, un punto ahí, ¿verdad? Que la filosofía matemática no es propiamente una disciplina como tal, bueno, por lo menos no primariamente, o un método, sino que es un enfoque o una orientación metodológica. Por lo que mencionaba, que en realidad, digamos, noten que cuando estábamos discutiendo de filosofía de la matemática, hubo un énfasis sobre el objeto. El objeto, ahorita retomamos estos puntos, pero el objeto era, digamos, hacer una investigación filosófica cuyo objeto son las matemáticas, o cuando menos una porción de las matemáticas, ya sean los objetos matemáticos, el conocimiento matemático, o igual porciones, ¿verdad? Porque hay filosofía de la probabilidad, por ejemplo, que es una rama muy importante, pero todas las discusiones sobre el frecuentismo, el bayesianismo, etcétera. Hay filosofía de la lógica, etcétera. Pero entonces el objeto es un objeto matemático. En este caso es la otra dirección, donde lo que interesa en realidad es una cuestión metodológica, es aproximarse a un objeto filosófico, que puede ser cualquier objeto filosófico, pero por conducto de un método parcialmente matemático, igual que hace la economía matemática con objetos económicos, pero que los estudian con métodos parcialmente matemáticos. Bueno, un par de puntos aquí importantes. Contemporáneamente se suele presuponer implícitamente un pluralismo sobre los instrumentos. En principio, toda herramienta formal es aplicable. Igualmente, no parecen haber límites de aplicación. En principio, cualquier disciplina filosófica puede ser susceptible de formalización, dadas unas ciertas condiciones. Bueno, una nota rápida es que, digamos, en realidad, esto es un campo, digamos, filosofía matemática en particular, que prácticamente no ha tenido desarrollo en español, ¿verdad? Es un campo que más que todo se ha desarrollado en el mundo anglosajón. Entonces, digamos, si ustedes ponen en Google, por ejemplo, entrecomillado el término filosofía matemática, es probable que entre los primeros resultados lo que les aparezca sea este texto del afamadísimo Bertrand Russell, ¿verdad? El afamadísimo filósofo, lógico y literato, que se intitula precisamente Introducción a la filosofía matemática. Pero, digamos, una pequeña nota ahí es que en realidad él está usando el término, ¿verdad? Este es un texto que tiene aproximadamente un poquito más de 100 años, ¿verdad? Entonces, el tema es que el uso del término ahí no corresponde al uso contemporáneo del término. Ahí en realidad Russell está refiriéndose a lo que contemporáneamente podría denominarse más bien
metamatemática, ¿verdad? Que es el estudio de los fundamentos de la matemática por conducto de métodos matemáticos, ¿verdad? Como es el caso de, por ejemplo, la teoría de categorías como programa fundacional, o bueno, la propia teoría de modelos, etcétera. Ahora bien, un par de puntos importantes antes de pasar a los ejemplos. En resumen, lo que discutíamos, enfatizando el tema de las diferencias. En primer lugar, yo creo que se pueden citar las diferencias de carácter lingüístico, aunque esto en realidad, digamos, no son reglas universales que siempre se cumplan, se dan por lo menos un indicio, y en este caso en particular sí se cumple, que es lo siguiente, digamos. Noten el uso de los términos. Digamos, en el caso del primero, de filosofía de la matemática, hay hay un rol muy importante que está cumpliendo la preposición de, ¿ok? Que en este caso es una preposición indicativa que está cumpliendo la sexta de las funciones que recoge el diccionario de la Real Academia Española. La función propia de denotar un asunto denotar un asunto o una materia. ¿Ok? Entonces vean que eso sucede aquí. ¿En qué sentido? En una manera analogable a la cual decimos, por ejemplo, tengo clases de matemática, tengo examen de español. Entonces, el punto ahí es que esa preposición, la preposición de, está cumpliendo la función de darnos cuenta de cuál es el asunto sobre el que versa esa otra cosa, en este caso sobre el cual versa el sustantivo inicial. Entonces, en este caso lo que nos está diciendo es que es una filosofía que se ocupa de, o sea, que por ejemplo trata acerca de, que versa sobre, ¿verdad? O sea, por ejemplo, se puede decir filosofía sobre la matemática. Entonces, lo que queda claro ahí es que simplemente es, nuevamente, una investigación filosófica cuyo objeto, eso es muy importante, o sea, ojo, el objeto es un objeto matemático, ¿ok? Pero, en segundo lugar, tenemos el caso de filosofía matemática, donde no hay preposiciones, sino que tenemos lo siguiente, tenemos que el segundo de los sustantivos, que es matemática, está en realidad cumpliendo una función adjetivadora, ¿verdad? Es lo que se conoce como un sustantivo adjetivado, que en este caso cumple la función de calificar al primero de los sustantivos, o sea, calificar a filosofía. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso, matemática nos está diciendo una cualidad de la filosofía, o sea, nos está diciendo algo sobre el tipo de filosofía, o sea, más bien sobre la forma, digamos, el tipo de filosofía que estamos haciendo. En una manera, como mencionaba anteriormente, analogable a cuando utilizamos términos similares como física matemática o economía matemática. Ahí matemática, aunque sea un sustantivo, está fungiendo como adjetivo para calificar a la disciplina en cuestión, refiriéndose a que la cualidad de ese tipo de investigación es a nivel metódico de carácter matemático. ¿Okay? O sea, que la cualidad. Entonces, esto, digamos, me parece, se acerca, digamos, o es indicativo para lo siguiente, que es propiamente ya las diferencias de carácter filosófico, que son las siguientes, que la filosofía de la matemática, se define por conducto del fondo o del contenido, o sea, su objeto de estudio es cuando menos una parte de la matemática, como mencionaba, ya sea una rama, o bien el conocimiento matemático, o bien el objeto matemático, o bien la lógica matemática, etc. Es cuando menos, o sea, su objeto es cuando menos una parte de las matemáticas, independientemente de cuál sea su método. Ojo, pero igual tiene que ser un método filosófico, porque estamos hablando de una pesquisa filosófica, ¿verdad? Entonces, digamos, el punto es simplemente que para que una investigación califique como una investigación de la filosofía de las matemáticas, el objeto de estudio, el problema que estamos analizando, tiene que ser un problema relacionado directamente con las matemáticas. Aunque el método, siempre y cuando sea un método filosófico, sea el que sea, digamos. Ahora, digamos, algo importante aquí anotar, porque podría ser relevante marcar esa distinción, es que en realidad, digamos, en filosofía, pues, hay múltiples tradiciones de pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, estas discusiones en realidad se circunscriben dentro de lo que se suele denominar la tradición, a grandes rasgos, de la filosofía analítica. Pero hay otras tradiciones, como por ejemplo la tradición de la filosofía fenomenológica, la tradición de la filosofía marxista, la tradición de la filosofía existencialista, etc. Entonces, digamos, el punto es que en principio, alguien podría también, utilizando un método distinto, hacer una investigación de filosofía de las matemáticas. Por ejemplo, un fenomenólogo. Un fenomenólogo podría hacer una investigación fenomenológica sobre las matemáticas, y eso sería a su vez un ejemplo de filosofía de la matemática. Aunque el método es diferente, sigue siendo un método un método filosófico, y su objeto es en el fondo la matemática, digamos, dar cuenta, por ejemplo, de cómo se fundamentan las matemáticas, que es un tema que de hecho le interesa mucho a los fenomenólogos. En cambio, en el segundo caso, en filosofía matemática, lo que la define es la forma o el método.
sus métodos son, cuando menos, parcialmente matemáticos, independientemente, ojo, aquí está el punto importante, independientemente de cuál sea su objeto de estudio. Aún así hay una cláusula involucrada, siempre y cuando sea un objeto de interés filosófico. O sea, el punto aquí es el siguiente. Para que, en cambio, una investigación califique como parte de la filosofía matemática, lo que tiene que estar presente es que el método, cuando menos, parcialmente tiene que ser matemático. O sea, que tiene que hacer uso de cuando menos una herramienta de las matemáticas, sea la que sea. Y el tema es que no hay una restricción sobre el objeto en este caso, siempre y cuando sea un objeto filosófico, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, si queda tiempo. Digamos, el objeto puede ser como, no sé, digamos, un objeto que le interesa a la filosofía, por ejemplo, la filosofía política es estudiar el problema de la justicia, los principios de la justicia, cuando una sociedad se puede decir que está, digamos, distribuida y organizada de manera justa. Entonces, ese es el objeto, y es un objeto de la filosofía política. Pero usted puede hacer una investigación de filosofía matemática sobre ese problema de filosofía política. ¿Por qué? Porque lo puede hacer utilizando herramientas matemáticas, igual que, por ejemplo, lo hace la economía. Se puede emplear, por ejemplo, herramientas de la teoría de juegos, herramientas de la teoría de la decisión, por ejemplo, para estudiar ese tipo de problemas, ¿no? Igual, lo mismo con cualquier otro ámbito. Ahorita vamos a ver ejemplos más concretos, pero lo que me interesa con lo que se queden, digamos, en este momento es que una diferencia esencial es que en la filosofía de la matemática lo que la define es el fondo o el contenido, que el objeto al cual estamos prestando atención, el objeto que estamos estudiando, es un objeto relacionado con las matemáticas, por conducto de un método filosófico, sea cual sea ese método. ¿Okay? No importa si es un método analítico, no importa si es un método fenomenológico, un método marxista, lo que sea, lo que importa es el objeto. En cambio, digamos, hay algo así como se vuelve la tortilla, digamos, en el segundo caso de la filosofía matemática, porque lo que la define es la forma o el método. Lo que interesa es que el método sea cuando menos parcialmente de carácter matemático y el objeto puede ser lo que sea, siempre y cuando sea de interés filosófico. El objeto puede ser estudiar la existencia de Dios, puede ser estudiar la estructura del conocimiento, puede ser estudiar el problema de la demarcación en la ciencia, etcétera. O sea, cualquier problema filosófico por conducto de, cuando menos, una herramienta matemática. Ahora, bueno, rápidamente, para ver si nos da tiempo, bueno, estos son algunos ejemplos de campos de la filosofía. O sea, que lo que quiero ilustrar con esto que vean es que en realidad básicamente en cualquier rama de la filosofía se pueden aplicar y se han aplicado estas herramientas. Y a su vez, ramas de la matemática que se suelen aplicar, ese es el tema, son pues una pluralidad. Se han aplicado pues, una enorme cantidad de diferentes tipos de lógica, se ha aplicado teoría de conjuntos, teoría de la probabilidad, investigación de operaciones y teoría de la decisión, teoría de la elección social y teoría de juegos, topología algebraica, álgebra abstracta, ecuaciones diferenciales, teoría homotópica de tipos y teoría de categorías, etcétera, etcétera. La lista sigue. Ahora bien, pasemos a ver algunos ejemplos rápidamente. Vean, por ejemplo, esto. Ok, esto es una investigación que desarrolló un teólogo natural, un filósofo de la religión contemporáneo que se llama Robert Maidoll, en el cual lo que hace es reconstruir formalmente, mediante una lógica matemática muy potente que se llama la lógica modal S5, un argumento en filosofía de la religión que se llama la versión modal victoriosa del argumento ontológico, la cual fue desarrollada por Alvin Plantinga, que es uno de los principales filósofos de la religión contemporáneos. Bueno, el argumento ontológico tal vez en algún momento lo han escuchado, ¿verdad? Es uno de los argumentos clásicos de la filosofía de la religión, ¿verdad? Que lo que plantea en última instancia es que, ¿verdad? Básicamente, al comprender la idea misma de Dios, hemos de reconocer que la existencia de Dios está implícita en él, ¿verdad? Porque es un ser supremamente perfecto. Bueno, eso es una cuestión bastante enrevesada, ¿verdad? Bastante problemática y que ha sido muy discutida históricamente. Entonces, precisamente, lo que hace este autor es formalizar el argumento de Plantinga utilizando este lenguaje matemático para llegar a deducir la conclusión. Ahora, ¿qué es el punto? Ok, varias cosas. Uno, esto no significa que la conclusión sea verdadera, ¿verdad? Y ese no es principalmente el objetivo. Lo que significa, cuando menos, o sea, lo que sí prueba, ¿verdad? Es que la conclusión es deductivamente válida, ¿verdad? Igual que acontece en las matemáticas comúnmente. O sea que, asumiendo las premisas que asume Plantinga, la conclusión a la que llega, que en este caso es que existe Dios, sí se sigue, ¿ok? Si esas premisas fuesen verdaderas, la conclusión sería entonces verdadera. Entonces, ¿qué es el tema? Que bueno, esto ofrece una ventaja importante, una investigación como esta, con respecto, digamos, a las discusiones en lenguaje natural de estos mismos temas, porque vean que, bueno, pues explícitamente se puede ver, por ejemplo, se pueden identificar cuáles son los supuestos del argumento, o sea, cuáles son las premisas necesarias para que la conclusión del argumento sea verdadera. Se puede identificar si la conclusión es deductivamente válida o es una falacia, ¿verdad? Porque muchas de esas discusiones en el ámbito informal
se hacen acusaciones de falacias, digamos, de manera muy laxa, ¿verdad? Se dice, yo que sé, que no, que es que esto es, digamos, es un razonamiento circular o es una falacia de equívoco, etcétera. Entonces, digamos, emplear este tipo de herramientas permite disuadir ese problema, o sea, permite identificar que la derivación es correcta, ¿no? Y entonces favorece, por ejemplo, el tema de la claridad, digamos, no hay puntos oscuros ahí, no hay puntos oscuros de cómo es que llegamos a la conclusión a la que llegamos, sino que lo que interesa es ver, digamos, sacar a la luz o poner sobre la mesa todos los puntos que son relevantes para llegar a la conclusión a la que llegamos, ¿verdad? Entonces, digamos, el punto que quiero enfatizar es lo relevante ahí ni siquiera es si la conclusión es verdadera o no per se, sino que favorece, o sea, lo que noten es que favorece claramente la discusión racional, ¿verdad? Favorece, digamos, robustece una plataforma para discutir ideas, tanto para quienes están a favor como para quienes están en contra. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, digamos, un problema de filosofía de la ciencia muy famoso que se llama el problema de la elección interteórica, que es el problema de cómo los científicos han de preferir entre alternativas teóricas distintas, ¿verdad? Entonces, digamos, el tema es que, bueno, no hay un solo criterio, digamos, no es algo monotónico, sino que hay varias variables importantes, como por ejemplo la simplicidad, también denominada la parsimonia, ¿verdad? Pero también hay otras cuestiones como la autoconsistencia, que la teoría no vehicule contradicciones. Por ejemplo, la consistencia también con el conocimiento previo, digamos, la base fuerte del conocimiento previo, o sea, que no contradiga, pues, al consenso mayoritario de las teorías, de las demás teorías científicas, por ejemplo, etcétera. Digamos, el punto es que hay múltiples criterios. Entonces, al filósofo de la ciencia, por ejemplo, le interesa reconstruir cómo podría ser ese proceso de elección de teorías científicas, ya sea a nivel descriptivo o a nivel normativo. Lo que le interesa es ver, ok, cómo podemos, de la manera más racional posible, dar cuenta de cómo ha de proceder esa elección. Entonces aquí, Graham Priest, que es uno de los principales filósofos analíticos actualmente, propone la aplicación de una herramienta de la teoría de la decisión, más propiamente, bueno, digamos, de la investigación de operaciones o de la teoría de la elección con criterios múltiples, ¿verdad? Que es precisamente especificar un conjunto de criterios, especificar escalas de medición para esos criterios, bueno, digamos, para los objetos relativamente a cada uno de los criterios, especificar funciones de medida para medir el rendimiento de cada una de las alternativas relativamente a cada criterio, ¿verdad? Porque podría ser que un objeto, por ejemplo, una teoría es más simple que otra teoría, pero es menos fértil, en el sentido de que genera menos predicciones. Entonces hay que medir cómo rinde relativamente a cada criterio. Ok, bueno, igual pesos y un índice de racionalidad que es una suma ponderada, ¿verdad? Entonces ese es un criterio clásico de elección racional, ¿verdad? Igual, digamos, aquí propongo, bueno, una alternativa que se puede plantear, que es más bien empleando un modelo de producto ponderado, ¿verdad? Que hay toda una discusión en teoría de la decisión estrictamente sobre si el producto ponderado tiene unas ciertas ventajas, etcétera. Pero vean que en el fondo la idea es que podemos, digamos, hacer más justificable, digamos, la elección. ¿Ok? Igual que, por ejemplo, pasa en muchas otras aplicaciones, ¿verdad? O sea, igual que, por ejemplo, un gerente de una empresa transnacional, pues en principio tiene un departamento de inteligencia, yo que sé, digamos, una empresa transnacional de vehículos, ¿verdad? Tiene un departamento de inteligencia que aplica este tipo de herramientas matemáticas para analizar, digamos, cuáles modelos de vehículos producir el próximo año. Entonces, no se basa sobre cuestiones puramente intuitivas, ¿verdad? Sino que analiza una serie de criterios distintos, igual recopila información empírica, ¿verdad? Como yo que sé, bueno, es que a la gente le interesa más que el carro sea más cómodo, ¿verdad? Que tenga un motor más potente, que tenga una carrocería amigable, etcétera. Y entonces se puede analizar mediante estas herramientas cuál es la decisión más racional para la empresa. En este caso sería lo mismo, solo que sería para la empresa científica, ¿verdad? Vamos a ver un segundo algunos otros ejemplos. Vamos a ver. Dejé de compartir para compartir, voy, un segundo, voy a compartir otra pestaña. Ok. Ok, vean este otro ejemplo. Aquí estamos aplicando una estructura matemática que se conoce como lógica epistémica, ¿verdad? Que son sistemas lógicos formales que en principio lo que les interesa es modelar la estructura del conocimiento, ¿ok? Que digamos, el conocimiento, ¿verdad? Es el objeto fundamental de la epistemología y tiene pues ciertas variables que lo determinan, ¿verdad? Por ejemplo, la creencia, por ejemplo, la justificación epistémica, ¿verdad? Que la justificación epistémica es quizá el componente central, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, en matemáticas, la justificación epistémica es simplemente la demostración, ¿verdad? O sea que cuando una persona llega y dice, bueno, es que vea, esto es un teorema,
no es que la comunidad simplemente llegue y dice, ah, bueno, ok, le creo porque me lo dice. No, no, o sea, enséñeme la demostración para ver si es cierto, si es cierto que sea un teorema o no, ¿verdad? Y así aplica en general con el conocimiento en muchos otros lugares, ¿verdad? En las ciencias es la evidencia, la justificación epistémica es la evidencia. Digamos, en el sentido común igual, o sea, se exigen razones. Como por ejemplo, si alguien dice, no sé, digamos, en 5 minutos caerá un meteorito, ¿verdad? No es que la comunidad simplemente le hace caso y dice, ok, está bien, sino que lo primero que le hace es preguntarle, ok, pero ¿por qué está diciendo eso? ¿Verdad? O sea, ¿sobre la base de qué? ¿Cuál es la evidencia? Eso es lo que los epistemólogos entienden por justificación epistémica. Entonces, bueno, el punto es que las lógicas epistémicas son modelos formales que buscan capturar ese tipo de nociones con diferentes operadores. Esto es una lógica epistémica básica basada en una lógica modal. Entonces, digamos, lo que quiero que se note es lo siguiente, que digamos, este es un ejemplo en el cual, como pasa en otras disciplinas, como mencionaba, en economía, matemática y demás, aquí también la aplicación de métodos matemáticos en filosofía nos puede dar luz en ciertos problemas que en ausencia de esos métodos no nos daríamos cuenta. ¿Ok? ¿Cómo qué? ¿Qué pasa aquí? Digamos que, ok, estamos tratando de capturar conceptos y principios epistemológicos por conducto de una herramienta matemática. Entonces, vean, por ejemplo, lo siguiente. El principio KP es un principio, digamos, que en principio parece muy poco problemático. Lo que establece es lo siguiente, que para toda proposición o para toda oración, o sea, si esa proposición es verdadera, entonces es en principio posible conocer esa proposición, ¿verdad? Eso, digamos, es casi que un supuesto que comúnmente asumimos, ¿verdad? O sea, no hay mucha problematicidad ahí, ¿verdad? Aunque actualmente no conozcamos, o sea, comúnmente reconocemos que puede que haya muchas proposiciones que no sabemos si son verdaderas o no, pero que es posible conocerlas, ¿verdad? Como, no sé, podría ser incluso la propia hipótesis de Riemann, digamos, ¿verdad? Actualmente, pues no sabemos cuál de las dos respuestas es verdadera, pero en principio suponemos que alguna tiene que ser verdadera, ¿ok? Ahora, hay un segundo principio, que es el de la no omnisciencia, que tampoco es muy problemático, que establece lo siguiente, que existe una proposición tal que la proposición es verdadera y no conocemos actualmente esa proposición. Esto también, digamos, es casi que muy elemental, es casi que un principio subyacente a la ciencia, digamos, al proceder mismo de la ciencia. ¿Por qué? Porque si más bien asumiéramos la omnisciencia, pues no habría sentido en realizar investigaciones científicas porque no habría nada por descubrir, ya lo conoceríamos todo. Pero un ejemplo claro es el tema, no sé, digamos, de la existencia de vida extraterrestre, ¿ok? Cabe la posibilidad de que esa proposición sea verdadera, o bien, que la negación sea verdadera. Y reconocemos hoy en día que, bueno, actualmente eso es algo que no es conocido. En principio, pues, ningún ser humano sabe si es cierto o no, ¿verdad? Entonces, digamos, son principios que parecen muy elementales. El problema es que cuando nuevamente se reconstruyen formalmente y se conjugan, y además se conjugan con dos principios lógicos muy poco demandantes, como estos dos de aquí abajo, A y B, que son los siguientes, vean, lo que establece simplemente que de conocer una conjunción de proposiciones se sigue que se conoce cada una de ellas individualmente, ¿verdad? Eso es típico, o sea, si yo conozco que P y Q son verdaderas, pues en principio eso implica que conozco que P es verdadera y conozco que Q es verdadera, ¿okay? ¿Verdad? Eso es simplemente una aplicación de un principio lógico fundamental. Y el principio B lo que establece es básicamente el principio más fundamental de la epistemología, que si conozco una proposición es porque esa proposición es verdadera. De lo contrario, entonces no es genuino conocimiento, ¿verdad? O sea, como alguien dice comúnmente en discusiones comunes, ¿no? Bueno, es que yo conozco que los fantasmas existen, ¿verdad? Pero bueno, alguien discute, no, es que no puede conocerlo si es que no tiene certeza, digamos, de que es verdadera o no, ¿ok? En cambio, alguien puede decir, ok, es que yo conozco que, digamos, el uso extensivo de las mascarillas reduce la probabilidad de sufrir COVID-19 a gran escala. Ok, bueno, entonces el principio es que para conocer eso, es que la proposición tiene que ser verdadera, ¿ok? Bueno, entonces el tema, para no perder más tiempo, es que al conjugar eso, se deriva una paradoja. Llegamos a una situación muy problemática en la cual una consecuencia lógica es que no existe una proposición tal que la proposición sea verdadera y no sea actualmente conocida. Eso, digamos, indirectamente entra en contradicción, por eso es una paradoja, con el principio de no omnisciencia que habíamos asumido anteriormente, ¿no? Porque eso implicaría, digamos, como aquí aparece en el punto número 11, una proposición equivalente, implicaría que todas las proposiciones verdaderas son actualmente conocidas. Y eso es algo que en principio es bastante problemático, por lo que mencionaba, ¿no? O sea, tenemos ejemplos de, bueno, como la misma hipótesis de Riemann, ¿no? Que en principio alguna de las dos respuestas es correcta, pero no es, desde ningún punto de vista podemos sostener que conocemos que es verdadera. Entonces, digamos,
Ojo que entonces aplicar, digamos, esto es un problema muy serio con el que han tenido que lidiar los epistemólogos al tratar de describir la estructura del conocimiento, y noten que es un problema cuya, digamos, para comprenderlo adecuadamente se requiere de la aplicación de las herramientas formales, porque, digamos, el uso más ambiguo o difuso en el lenguaje natural de esos mismos conceptos no permite constatar esos mismos problemas. Vamos a ver quizá un par de ejemplitos más para ya ir terminando. Un segundo. Vean este otro caso, digamos, este es un argumento que desarrolló, de hecho, un profesor de la Universidad de Costa Rica, que se llama Juan Diego Moya, que es una reconstrucción de un argumento clásico en filosofía de la religión, igual que se llama el argumento cosmológico de la contingencia temporal, que busca probar que, pues, que hay un ser existente en todo tiempo, ¿no? Entonces, digamos, igual se especifican las premisas, ¿no? Y se procede entonces a realizar la deducción. Vean, ahí sigue la deducción, ¿verdad? Y sigue la deducción, y sigue la deducción, hasta que finalmente llegamos a la conclusión, ¿verdad? Pero entonces, el punto es que, nuevamente, como mencionaba en otros casos, provee ventajas que el lenguaje natural por sí solo no provee, ¿verdad? O sea, nos da la posibilidad de constatar, digamos, sin espacio a dudas, por ejemplo, que la conclusión efectivamente se sigue, ¿ok? Que no estamos incurriendo en una falacia, por ejemplo. Entonces, que por ejemplo, si el argumento es deductivamente válido, ¿verdad? Esto es algo de lógica elemental. Si el argumento es deductivamente válido y la conclusión no es verdadera, es porque, cuando menos, una de las premisas es falsa. Entonces, por decirlo así, esto le ahorra tiempo, le ahorra trabajo cognitivo a los filósofos, en que permite que centren su atención propiamente en la discusión de las premisas, no en la discusión de la cadena hilativa, ¿verdad? Pero bueno, un par de ejemplitos más y ya vamos a terminar. Vean, quiero que vean esto para que se ejemplifique, digamos, el carácter más extensivo. Vamos a ver. Digamos, vean, este es un ejemplo en realidad de filosofía política, ¿no? Que hace uso de herramientas de la teoría de juegos, que hace uso del cálculo diferencial, que hace uso de la bargaining theory, que es un derivado de la teoría de juegos, ¿verdad? Y vean, pueden notar que es un texto, digamos, con la rigurosidad matemática típica de un texto, digamos, de economía, por ejemplo. Pero no es un texto de economía porque, en el fondo, los objetos que estudian son objetos filosóficos. Se llama teorías de la justicia distributivas. Lo escribió un autor que es uno de los principales marxistas analíticos, de hecho. Entonces, digamos, en el fondo se discuten problemas sobre el bienestar, problemas sobre cuáles son los principios de justicia, etc. Vamos a ver un último ejemplo y ya pasamos a las conclusiones. Sí, este me parece importante. Vamos a ver. Vean esto es un compendio publicado hace no mucho. Se fue publicado en el 2018. Se intitula Introducción a la filosofía formal. ¿Ok? Entonces, vean que, digamos, lo que hacen estos autores, porque es un texto enorme, es un texto de más de 700 páginas, es recapitular casos de aplicaciones de herramientas de la matemática a múltiples, casi que a cualquier disciplina de la filosofía, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una pluralidad de casos de autores que están investigando el tema del razonamiento y de la inferencia, ¿verdad? Por ejemplo, del razonamiento no monotónico, que es típico de, digamos, de los ámbitos inductivos, como los de las ciencias. El caso de los condicionales, etcétera, teoría de pruebas. Igual, por ejemplo, aplicaciones en metafísica, aplicaciones en filosofía del lenguaje, por ejemplo, en teoría de los conceptos, cómo describir la estructura de los conceptos, en epistemología, como discutíamos, ¿verdad? Por ejemplo, algo que no mencioné es que uno de los enfoques principales en la epistemología contemporánea se denomina precisamente epistemología bayesiana, porque lo que hace es modelar a los agentes epistémicos, a los agentes de creencias, de conocimiento, como agentes que sitúan sus creencias en conformidad con los axiomas de Kolmogorov de la probabilidad, ¿verdad? O sea, que asignan valores subjetivos a la probabilidad de sus creencias, por ejemplo. Y hay toda, digamos, toda una discusión interesante ahí, ¿verdad? Igual, digamos, aplicaciones en filosofía de la ciencia, como lo que mencionaba al inicio, modelos computacionales en filosofía de la ciencia, igual en la discusión de la formalización de las teorías del espacio y del tiempo también, ¿no? Y luego, lo último, que igual, ¿verdad? Alguna gente considera contraintuitivo, pero es que es sumamente común, aplicación de herramientas matemáticas para estudiar problemas en ética, ¿verdad? En ética y en filosofía política, ¿verdad? Que podemos estudiar el tema de la filosofía de los valores, la filosofía de las preferencias, ¿no? Preferencias sociales, las lógicas deónticas que estudian los deberes, etcétera. O sea, todo ese tipo de problemas, que, digamos, en principio, en un contexto clásico ortodoxo, parecerían, digamos, totalmente
escapables, digamos, o no capturables por herramientas matemáticas, contemporáneamente son tratados por herramientas matemáticas, como, digamos, sucede con los objetos de múltiples disciplinas, digamos, de múltiples ciencias. Entonces, bueno, para ir cerrando, voy a pasar al aspecto de las conclusiones. Vamos a ver. Bueno, un par de cositas más sobre las ventajas. O sea, bueno, creo que para ese punto, creo que, digamos, ya está claro como las diferencias principales, ¿verdad? Lo que estamos ilustrando en este caso es filosofía matemática, que es un análogo directo de física matemática, de economía matemática. Y también discutimos antes a la filosofía de la matemática, que, como les mencionaba, o sea, va por otro lado. Entonces, digamos, en el caso de la filosofía matemática, eh, digamos, algunas razones en favor de por qué, digamos, emplear esta metodología, ¿no? Es que es un vehículo perfecto para maximizar ciertos valores de probidad intelectual, digamos, que en principio nos interesan en investigaciones académicas en general, como por ejemplo, lo es el caso de la corroborabilidad, de la justificación, ¿verdad? Como mencionaba el caso de, bueno, poner todo sobre la mesa, ¿no? O sea, no esconder premisas, no volver oscuros los términos, como lo que menciona a continuación, o sea, favorece claramente la claridad y la precisión, que quede, digamos, a la luz de todos qué está sucediendo en cada paso de la argumentación para una tesis en cualquier campo de la filosofía. Bueno, vamos a ver, bueno, de esto no va a dar tiempo de ocuparnos, tal vez en algún otro momento del futuro, pero digamos, un tema interesante también es las herramientas, digamos, que actualmente generan mucha atención en los fundamentos de la matemática o metamatemática, ¿verdad? Que son, por ejemplo, la teoría de categorías y la teoría homotópica de tipos, ¿verdad? Que son ramas derivadas de la topología algebraica y que igualmente están siendo aplicadas en menor medida, pero aplicadas, o sea, es un área mucho más insurgente en filosofía, ¿verdad? Que pueden proveer, por ejemplo, un lenguaje. Bueno, digamos, la teoría homotópica de tipos, por ejemplo, lo que hace es básicamente conectar a la teoría de tipos, ¿verdad? Que es lo que subyace en el fondo a los lenguajes de computación con la teoría de homotopía, ¿verdad? Que es una rama central de la topología algebraica, de manera que lo que hace es interpretar a los tipos como espacios y a los tokens como de estos tipos como puntos que se sitúan a lo interno de esos espacios, o sea que aplican las reglas típicas de un espacio topológico. Vamos a ver. Bueno, entonces, bueno, hay todo un tema de discusión, ¿verdad? De que las reglas de la lógica son, digamos, tienen un equivalente directo por conducto del isomorfismo de Corey Howard, un equivalente directo en teoría de tipos. O sea, son capturables directamente. Pero bueno, entonces, digamos, el punto que quiero resaltar con esto, cuando menos, es que esto es una aplicación que proveería un lenguaje más potente para la filosofía, en principio, y para otras disciplinas, porque permitiría dotarlo de conceptos más fuertes, ¿verdad? Como la noción homotópica de la identidad, la flexibilidad de los tipos dependientes, etcétera, dependientes, perdón. Como hay autores, ¿verdad? Como Hans Halvorson, que es un autor muy importante, digamos, en teoría de categorías y en filosofía de la teoría de categorías, que lo que defiende es precisamente que, por ejemplo, se puede estudiar la estructura de las teorías científicas mediante teoría de categorías, para ver precisamente dónde hay, por ejemplo, bloques comunes, ¿verdad? O sea, dónde hay, por ejemplo, ciertos morfismos entre lo que una teoría y otra proponen y dónde están las divergencias. O sea, es una manera de estudiar la sintaxis de las teorías científicas que es mucho más potente que alternativas clásicas, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora sí, entonces las conclusiones. Bueno, pues la filosofía formal, en principio ofrece ciertas ventajas que difícilmente son asequibles a través de métodos convencionales de la filosofía. No, entonces eso no implica que, digamos, filosofía formal o matemática, ¿verdad? Lo mencionaba, no implica que hay que abandonar la forma clásica de hacer filosofía, sino que, como pasa en otras disciplinas, utilizar herramientas matemáticas para hacer filosofía, pues permite potenciar las discusiones y las investigaciones filosóficas. Vamos a ver. Ahora, un tema importante, ¿verdad? Yo creo que se captura con esta frase de Saul Kripke, que es el filósofo analítico más importante del siglo XX, que establece lo siguiente, que las investigaciones lógicas pueden obviamente ser útiles para la filosofía. Ellas deben, sin embargo, ser informadas por una sensitividad a la significación filosófica del formalismo empleado y por conducto, digamos, por añadidura, por conducto de un sentido común que se mezcle, digamos, con lo anterior. Al igual que debe incluir un entendimiento profundo, tanto de los conceptos básicos como de los detalles técnicos del material formal utilizado, ¿verdad? O sea, no es simplemente emplear herramientas por emplearlas. Bueno, ahorita puedo decir algo al respecto.
Bueno, él dice a continuación algo con lo que no estoy de acuerdo, pero bueno, es interesante igual. Dice que no debe suponerse que el formalismo puede dar resultados filosóficos de una manera que va más allá de la capacidad ordinaria de razonamiento filosófico. Pero el punto final y lo que sí es relevante es que no hay sustituto matemático para la filosofía. O sea, yo creo que una analogía importante antes de terminar es que al igual que pasa, por ejemplo, en múltiples campos con la aplicación de herramientas como las herramientas de la inteligencia artificial, del machine learning, digamos, como pasa, por ejemplo, en medicina, ¿no? Que alguien podría pensar, ¿no? Que emplear autómatas simplemente va a hacer inútil, digamos, el trabajo de los médicos, pero eso no es lo que está aconteciendo. Más bien, los resultados empíricos lo que muestran es, en ese caso, que el criterio experto de un médico humano, nutrido con la capacidad predictiva de los algoritmos de machine learning, provee una capacidad, perdón, una tasa de efectividad mucho más alta que la que cualquiera de los dos por separado provee, ¿verdad? Que la que el médico, por su criterio, sin utilizar, digamos, este tipo de tecnología, consigue, y la que propiamente la tecnología sin criterio experto consigue. Entonces, ¿qué es el punto? Que el camino no es, digamos, el reemplazo del método formal al trabajo humano, digamos, sino la integración, ¿verdad? O sea, notar que la utilización de este tipo de herramientas provee una manera de, digamos, de fortalecer las investigaciones que le interesan, en este caso, a los filósofos. Y volviendo al tema inicial, ¿verdad? La diferencia central que discutíamos y que me parece más importante resaltar entre la filosofía de las matemáticas y la filosofía matemática es que la filosofía matemática se caracteriza por la forma, ¿ok? Sí, como discutíamos con la filosofía, perdón, como la física matemática. Son los métodos los relevantes. Son métodos que deben incorporar, cuando menos parcialmente, herramientas matemáticas, ¿verdad? Como lo que vimos. Esos eran ejemplos de investigaciones de filosofía matemática, aunque el objeto de fondo no eran las matemáticas, ¿verdad? Precisamente como discutíamos, porque el método sí era parcialmente matemático. Se emplea o teoría de la probabilidad, o teoría de juegos, o alguna lógica formal, etc. En cambio, la filosofía de la matemática es una disciplina que se caracteriza por el fondo. Para que una investigación califique como parte de la filosofía de la matemática, tiene que cumplirse que su objeto de estudio debe estar relacionado con las matemáticas, independientemente de cuál método filosófico se emplee. ¿Okay? Ese es el punto. Pueden ser algunos de los diferentes métodos filosóficos, pero el objeto de fondo, el problema a tratar, tiene que ser un problema relacionado con las matemáticas. Y obviamente un último tema que, digamos, no da tiempo de cubrir, pero igual es interesante y ha sido, digamos, no ha sido lo suficientemente abordado en la literatura, me parece, es como la conexión entre ambas, ¿no? Y es que, en principio, pues no hay una relación de presuposición ni de implicación de una sobre la otra, ¿no? Digamos, perfectamente usted puede desarrollar investigaciones en filosofía matemática sin comprometerse con una tesis robusta en filosofía de la matemática. Y, digamos, también hay casos, que eso es lo que, digamos, parece más jocoso o interesante, hay investigaciones, no muchas, pero las hay, de filosofía matemática de la matemática, ¿verdad? O sea, donde se emplean herramientas matemáticas para estudiar un problema matemático. Yo creo que el ejemplo paradigmático, voy a dejar de compartir pantalla un segundo nada más para proyectar un artículo que trabaja justo este tema. Es el siguiente. Vea, ok, eso es a lo que me refería, ok. Un ejemplo de filosofía matemática de la matemática, ¿okay? Que entonces el método es cuando menos parcialmente matemático y el objeto de fondo es de interés filosófico relacionado con las matemáticas. Entonces, ¿qué es el tema? Que eso es comúnmente algo que hacen los estructuralistas, que recuerdan, discutíamos, es uno de los enfoques clásicos de la filosofía de las matemáticas. Ellos, digamos, proceden, varios de ellos, los contemporáneos, como por ejemplo Hannes Leibniz, es uno de los principales filósofos analíticos en el mundo en este momento, desarrollan versiones del estructuralismo que precisamente se cimientan sobre ramas como la teoría de categorías o la teoría homotópica de tipos que permiten formalizar la teoría filosófica que están desarrollando. O sea, en el fondo, digamos, de hecho ahí se empiezan a borrar, me parece, las líneas divisorias entre la filosofía de los fundamentos de la matemática y la metamatemática, porque en el fondo es, digamos, un proyecto que concierne a la filosofía de las matemáticas, como es el proyecto estructuralista, digamos, de evidenciar que todas las matemáticas no son más que estructuras formales. Entonces es un proyecto filosófico, pero lo llevan a cabo por conducto de una herramienta matemática. Lo llevan a cabo por conducto de la teoría de categorías, usualmente. Antes era por conducto de la teoría de conjuntos, pero eso ha representado problemas contemporáneamente. Entonces, digamos, eso se conecta con el tema que igual usualmente discusiones en metamatemática, que es la discusión de los fundamentos, ¿no? De cuál es el lenguaje universal de las matemáticas.
a finales de los 800 hubo muchos problemas precisamente sobre eso, y por eso fue que Frege trató de desarrollar una lógica, ¿no?, a partir de la cual se pueden deducir las matemáticas, y luego finalmente llegamos, bueno, Cantor hizo lo mismo con la teoría de conjuntos, pero resultó ser contradictoria, y finalmente llegamos a la teoría de conjuntos contemporánea axiomatizada, ¿verdad?, que en principio sí es capaz de dar cuenta de las matemáticas, pero hay alternativas contemporáneas que parecen tener mayor poder expresivo y tener menos problemas que la teoría de conjuntos, como son la teoría de categorías. Entonces, comúnmente hay autores que defienden, ¿verdad?, como en el caso de la teoría homotopía de tipos, la tesis en conformidad con la cual, digamos, lo que se denomina Univalent Foundations, que es un programa que busca, digamos, describir o capturar a la totalidad de las matemáticas por conducto de ese lenguaje matemático. Entonces, hay una mezcla interesante ahí entre filosofía de los fundamentos de la matemática y metamatemática. Entonces, una investigación como esta, por ejemplo, que desarrolla Hannes Leitgeb, es un ejemplo de lo mismo, ¿no? Él procede a desarrollar su versión del estructuralismo haciendo uso de la teoría de grafos, ¿no? O sea, ejemplificándolo con la teoría de grafos. Bueno, entonces, ahora sí, ya para terminar, vamos a ver. Ajá. Ok. Bueno, sí, eso era simplemente, esas son las conclusiones. Entonces, lo que quería mostrar es simplemente que, bueno, aquí está aquí están las referencias. Igual, si alguien quisiera, podría pasarle la lista o bien una carpeta, etcétera. Y bueno, eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Mesa, por compartir tu conocimiento. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, quiero leerte algunos comentarios que dejaron en Facebook. Mati Física dice que quiere felicitarte, que siendo tan joven lograste dejarlo asombrado por tan excelente ponencia. Y Eduardo Salvador dice que admira tu habilidad, el conocimiento y la fluidez para un campo tan complejo. Le dejo el espacio a mis compañeros Humberto y Haroldo, que te van a hacer algunas preguntas que están en Facebook. Muchísimas gracias a las dos personas que hicieron esos comentarios. Muy bien, vamos a iniciar con algunas de las preguntas que están en Facebook Live. La primera de ellas es, vamos a leer acá. Dice, tenemos por acá está, tenemos la primera, Luis. Dice, ¿qué recomendaciones puede dar para mejorar las habilidades en lógica matemática? Esa es la primera pregunta que nos lanzan en nuestro Facebook Live. O sea, imagino que se refiere, digamos, como desde un punto de vista personal, ¿verdad? O sea, como yo que sé, que la persona está interesada en que ella pueda mejorar digamos, no sé, digamos, sus habilidades para el razonamiento, ¿verdad? Bueno, obviamente, digamos, la respuesta natural sería, pues, estudiar lógica, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que no necesariamente estudiar lógica formal, digamos, o lógica matemática, muchas veces se traduce a ámbitos fuera de la matemática. Eso es una cuestión contenciosa, ¿verdad? Porque ahí mencioné otra cosa en la presentación, ¿verdad? Pero entonces, digamos, lo que recomendaría precisamente igual es estudiar lógica informal también, ¿verdad? Entonces, digamos, en el caso de la lógica formal, yo creo que, digamos, la introducción más accesible y simultáneamente rigurosa de la cual se puede hacer uso aún con aprovechamiento hoy en día es el libro de lógica simbólica de Irving Copy. Es un libro, digamos, que va progresando en nivel de dificultad. Denme un segundo, voy a escribir el nombre. Voy a ver. Ok, entonces sí, me refería a la obra de lógica simbólica. Él también tiene una obra de lógica informal. Entonces, bueno, en principio me parece que, bueno, que la cual, digamos, hoy en día tiene mucha utilidad y se suele emplear, por ejemplo, en cursos de introducción a la lógica, que suelen ser cursos más de, digamos, efectivamente, no cubren tanto más allá de los basamentos de la lógica matemática. Entonces, digamos, yo lo que recomendaría, me parece que es de mucha utilidad, es estudiar esos dos libros. O sea, tanto el de lógica, introducción a la lógica, perdón, como lógica simbólica. Los dos son del autor Irving Copy, porque son libros que combinan un muy buen nivel de rigor
con una muy buena aptitud didáctica. Por eso es que son tan, digamos, por eso es que a los profesores les suele gustar tanto los cursos de lógica, efectivamente. Y son libros, digamos, antiguos, entonces es muy fácil conseguirlos en internet. O igual si tuviera algún problema yo se los puedo pasar por correo, pero igual son libros muy, digamos, de muy fácil acceso y además, como decía, de muy fácil lectura, y me parece que son de muy buen aprovechamiento porque en efecto el progreso es significativo, o sea, va, digamos, de capítulos menos complejos a capítulos más complejos, entonces y tiene muchos ejercicios, entonces la persona misma puede ir viendo su nivel de progreso. Muy bien, muchas gracias, Luis. La siguiente pregunta que nos lanzan le corresponde a Rosa Amanda. Ella menciona, dice, si la matemática es la madre de todas las ciencias, más que todo la aplicada, entonces, ¿la filosofía de la matemática sería el análisis y explicación de los resultados teóricamente de la aplicada? Bueno, eso me parece una posición muy interesante. Yo no sé, digamos, yo no me comprometo con esas tesis que dicen, ¿verdad? Como que la filosofía es la madre de las ciencias, o más allá de un nivel histórico, o la matemática es la madre de las ciencias, pero sí, digamos, sí concuerdo en que claramente, digamos, por ejemplo, para entender sí, la mayoría de disciplinas académicas contemporáneas hay que tener formación matemática, en efecto, digamos, la mayoría de disciplinas, incluso, digamos, muchas ciencias sociales de ciertas tradiciones también lo hacen. Entonces, sí, digamos, en efecto concuerdo con ese punto. Ahora, lo que no estoy de acuerdo quizá es con el elemento este, digamos, de que la filosofía solamente se ocupe de las reflexiones a partir de las aplicaciones, porque gran parte de lo que le ha interesado a la filosofía hasta nuestros días es precisamente cuestiones que tienen que ver más, digamos, con la matemática pura, como por ejemplo con la discusión sobre si las diferentes ramas de la matemática son consistentes entre sí, o si, digamos, afirmarlas simultáneamente conlleva una contradicción. Entonces, digamos, ese no es un tema de aplicación, es un tema propio que concierne, digamos, a la naturaleza de las matemáticas, y es un tema que siempre ha sido de los principales problemas con los que han tenido que lidiar los filósofos de la matemática. Entonces, digamos, sí concuerdo en que claramente el tema de la aplicación es una cuestión de, digamos, de un interés y una relevancia enorme, en efecto, y por ejemplo, digamos, algo importantísimo me parece es que, por ejemplo, los filósofos de las ciencias, por ejemplo, los filósofos de, no sé, de los filósofos de la economía, los filósofos de la física, etcétera, pues obviamente tienen que tener un manejo fuerte, digamos, de las matemáticas involucradas en la disciplina en cuestión, digamos, de las matemáticas que estudia la economía, que involucra la física, etcétera, para poder analizar adecuadamente los problemas filosóficos que surgen de la aplicación de esas herramientas, ahí sí, o sea, de la aplicación. Pero digamos, sí, nada más lo que quería enfatizar adicionalmente es que sí hay todo un conglomerado de problemas que le interesa a la filosofía de la matemática que son de carácter puro, que no tienen que ver con aplicación, sino que tienen que ver con, por ejemplo, un caso que mencionaba, la lógica de las matemáticas, ya que, digamos, cuando en matemáticas comúnmente probamos teoremas, pero lo que hace que ese teorema, o sea, que sea deductivamente válido, no es algo, digamos, neutral o a secas, aunque parezca ser así, sino que depende de una lógica subyacente, que suele ser lo que se denomina una lógica clásica, que tiene unas ciertas reglas, pero digamos, la filosofía en muchas ocasiones cuestiona eso, ¿no? Porque hay otras lógicas matemáticas que también se han planteado, ¿no? Y hacer matemáticas sobre la base de estas lógicas, por ejemplo, da resultados distintos. Resultados en matemática pura, ¿verdad? Distintos. Como lo que mencionaba, digamos, hay lo que se denomina, por ejemplo, análisis intuicionista, derivado, digamos, de reconstruir el cálculo diferencial e integral con lógica intuicionista. Hay geometrías para consistentes que se derivan de aplicar de estudiar los problemas de la geometría por conducto de una lógica para consistente. Entonces, todos esos son ejemplos, digamos, de problemas que le importan a la filosofía de la matemática y que en realidad tienen que ver con matemática, digamos, con temas puros, digamos, no solamente con temas aplicados. Muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta de Vivian de Ruiz. Dice que le llama la atención algo que hablaba con su esposo de que se conoce la filosofía como la madre de las ciencias, pero la filosofía no es considerada como ciencia. ¿Sí podría aclararle eso? Sí, sí, digamos, ese es un tema que en realidad es sumamente interesante y nuevamente, digamos, depende de la orientación, porque, digamos, un tema del que no discutimos hoy, pero está íntimamente vinculado, es una orientación que contemporáneamente se denomina filosofía científica.
Entonces, aplica exactamente la misma distinción que hoy discutimos entre filosofía de la matemática y filosofía matemática, aplica la misma entre filosofía de la ciencia y filosofía científica. Entonces, bueno, el punto es, ¿verdad?, que la filosofía de la ciencia reflexiona sobre la ciencia, ¿verdad?, el objeto de la ciencia, pero la filosofía científica, esa es la idea, sí, por lo menos a nivel de concepción, es que sea a su vez una ciencia. O sea, que es una manera de hacer filosofía que a nivel metodológico es una ciencia como cualquier otra ciencia. Esta es una tesis que defienden muchos de los principales filósofos analíticos en la actualidad, como por ejemplo Hannes Leitgeb, como por ejemplo Timothy Williamson, que mencionábamos ahora. Entonces, lo que ellos sí plantean es que sí existe la posibilidad de cuando menos hacer, de que cierto tipo de filosofía sea considerada científica. Eso no significa, ¿verdad?, que la totalidad lo sea. Entonces, digamos, yo me limitaría a decir eso, o sea, digamos, habiendo estudiado esos temas, que igual, o sea, los remito a buscar los libros de Timothy Williamson, voy a poner el nombre aquí. Bueno, igual si alguien quiere más referencias me puede escribir un correo. Estos son los dos autores que mencioné. Ok. Digamos, estos son dos autores muy prominentes. Entonces, digamos, ambos coinciden con esa idea de que hay, cuando menos, una forma de hacer filosofía que sí es una ciencia, ¿verdad? ¿Y en qué sentido? Bueno, es que, nuevamente, eso se remonta a de qué manera estamos entendiendo el concepto ciencia, ¿verdad? Porque, claro, hay mucha gente, sobre todo en el ámbito coloquial, que automáticamente lo interpreta como si fuera ciencia empírica, ¿verdad? O sea, que tienen que ser métodos empíricos. Claro, pero digamos, eso es problemático porque hay otras disciplinas que académicamente son muy rigurosas, que en otras circunstancias, digamos, que tienen métodos estructurados, donde hay comunidades, digamos, académicamente serias, que en otras circunstancias denominaríamos ciencias, que bajo esa definición no serían capturadas como ciencias. ¿Como cuáles? La propia computación, ¿verdad? Por lo menos, no cualquier rama de la computación, lo que se conoce como ciencias de la computación, ¿verdad? Las propias matemáticas son un ejemplo claro, digamos, de una disciplina en la cual, digamos, hay un método que no es un método empírico, hay una comunidad, ¿verdad? Hay consenso, etcétera, y en principio podría ser considerada una ciencia. Entonces, en esa misma línea, por ejemplo, Williamson defiende que hay diferentes tipos de ciencias, ¿no? Hay ciencias empíricas, como la física, ¿verdad? Como las matemáticas, bueno, ciencias empíricas que se separan a su vez en ciencias naturales y en ciencias sociales, pero hay a su vez ciencias formales, dentro de las cuales se incluirían precisamente la computación, la lógica, las matemáticas y la filosofía. Ahora, la razón principal por la que, por ejemplo, Williamson sostiene eso es porque él considera, y es un tema que ha desarrollado ampliamente en su obra, y me parece, digamos, que es algo interesante a considerar, se pueden plantear criterios para elegir, digamos, criterios rigurosos, o sea, criterios académicamente serios, para elegir entre teorías filosóficas. Él desarrolla una tesis que se denomina el abductivismo. Bueno, en realidad, bueno, sí, el abductivismo metodológico o el antiexcepcionalismo, que lo aplica a una serie de disciplinas como la filosofía, como la lógica, etcétera, que lo que plantea, o sea, la tesis de fondo, es que la manera, digamos, la epistemología subyacente a esas disciplinas, la epistemología de la filosofía, la epistemología de la lógica, por ejemplo, no es esencialmente diferente de la de las ciencias. Eso lo que quiere decir es que lo que mencionaba ahora de la elección de teorías funciona de manera similar en filosofía. O sea que, o por lo menos debería funcionar de esa manera, ¿no? O sea que tenemos que establecer criterios de racionalidad. Por ejemplo, que la teoría sea capaz de dar cuenta de los hechos, ¿no? O sea, que por ejemplo, que la teoría no sea autocontradictoria, porque hay filosofías autocontradictorias, ¿verdad? Como la filosofía de Nietzsche, por ejemplo. Bueno, pero entonces hay filosofía, digamos, que la teoría no sea autocontradictoria, que la teoría cubra todos los fenómenos que busca cubrir, que la teoría sea parsimoniosa, etc. Entonces, digamos, lo que él plantea es que esos mismos criterios son invocables para elegir entre lógicas y para elegir entre filosofías. Entonces, bueno, lo que cerraría diciendo aquí es que, por lo menos yo personalmente pienso que, digamos, a la luz de estudiar ese tipo de cuestiones, que sí hay por lo menos una manera de hacer filosofía que podría, digamos, legítimamente ser considerada científica. Pero no toda filosofía lo es, y digamos, algo más importante es, no necesariamente toda filosofía debería hacerlo, porque hay, digamos, es que estas discusiones se circunscriben dentro de lo que he dicho varias veces de la tradición de la filosofía analítica. Pero hay otras tradiciones que, digamos, tratan temas que están por otro lado, ¿verdad? Como lo que se suelen denominar tradiciones continentales, como el existencialismo o la filosofía de la existencia, más generalmente. O sea, son lo que, digamos, de hecho, en nuestro medio, digamos, en el mundo hispanohablante, ese tipo de filosofía, de hecho, es la que suele estar más presente cuando la gente habla de filosofía, ¿verdad? Como
autores, ¿verdad? Como Marx o como Kierkegaard, ¿verdad? Etcétera, como Sartre, que entonces, digamos, tocan más bien temas fundamentales de la existencia humana, como qué es el sentido de la vida, ¿verdad? Bueno, sí, igual el tema de si existe Dios, aunque ese se puede estudiar de la otra manera también, ¿verdad? Temas como, efectivamente, digamos, bueno, ¿qué es la naturaleza del ser? Bueno, es una pregunta complicada, etcétera. Bueno, a lo que voy es que hay filosofías, digamos, que tienen más relación. Por ejemplo, lo que quiero plantear en ese momento es lo siguiente. Hoy en día hemos discutido y estamos hablando de una cierta forma de hacer filosofía que tiene más relación directa y también una relación histórica, eso se puede, lo podemos discutir en otro momento, en otra presentación, con el desarrollo de las matemáticas modernas, con el desarrollo de la lógica matemática, con el desarrollo de la computación. O sea, es un tipo de filosofía que está muy vinculada con eso. Y digamos, por la forma misma en que procede, podría ser considerada científica. Pero hay otra filosofía, otras maneras de hacer filosofía, que más bien están más cerca de la literatura o de la poesía. Digamos que igualmente son válidas. Algo es que simplemente trabajan temas totalmente distintos, como mencionaba, temas que conciernen más, por ejemplo, al sentido de la vida, digamos que entonces ahí lo que interesa puede no ser, digamos, producir conocimiento objetivo o algo así, sino yo qué sé, digamos, brindarle sentido a las personas, por ejemplo. Entonces, digamos, esa es la cuestión. Hay otras filosofías más cercanas a la literatura, más cercanas a la poesía, que en principio no serían científicas, pero no por eso son desechables. Pero sí, entonces creo que cerraría con eso, sí. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Silvia Espinosa. Agradezco la charla. En la primera parte de su presentación, su reflexión fue a partir de la filosofía clásica, a partir de Platón. La pregunta es, ¿y las matemáticas desde la filosofía antigua? ¿Por qué es que a partir de esta filosofía de las matemáticas y la teoría del conocimiento surgen a partir de la contemplación del cosmos, no como universo, sino como el orden que da sentido a todas las cosas y la formalidad llegó mucho después, una vez que se da la separación por áreas? Pero lo que pasa es que la pregunta es un poco compleja. ¿Podrías quizá pegarla en el chat? Va. Porfa. Para- Ahorita te la van a compartir. Ok, perfecto. Luis, envié la pregunta a tu WhatsApp. Ah, ok. Eh, ok, perfecto, gracias. Voy a leerla y ya respondo. Sí, creo que, o sea, no estoy seguro si comprendo adecuadamente, digamos, el fondo de lo que la persona está preguntando, pero veamos. La idea es que las matemáticas, perdón, ok. Em, sí, bueno, lo que la persona dice, ¿verdad? Es que las matemáticas desde la filosofía, o sea, ¿qué pasa con las matemáticas desde la filosofía antigua? Ok, bueno, vamos por partes, ¿verdad? Con ese tema, eh, bueno, obviamente hubo filosofía de las matemáticas en aquel momento, ¿verdad? Efectivamente, la filosofía de Platón es un ejemplo de ello, pero digamos, también hubo filosofía democritia, ¿verdad? Hubo filosofía aristotélica posteriormente. Entonces, digamos, había consideraciones filosóficas, obviamente, o sea, fue uno de los temas que más le interesaba a los autores en aquel momento.
¿verdad? Pero entonces dice la persona, porque es a partir de esta filosofía, o sea, de la filosofía antigua, que las matemáticas y la teoría del conocimiento surgen de la contemplación del cosmos. No estoy seguro, pero bueno, no como universo, sino como el orden que da sentido a todas las cosas, y la formalidad llegó mucho después, una vez que se da la separación por áreas. Bueno, sí, en efecto. Digamos, lo que pasa es que, claro, digamos, la manera en que, bueno, igual no estoy seguro de si la pregunta va por este lado, pero digamos, la manera, digamos, es que hay que tener cuidado con algunas cuestiones, ¿no? Como el hecho es que las matemáticas contemporáneas, en cierta medida, son significativamente diferentes de, por ejemplo, las matemáticas de la antigüedad, ¿verdad? Entonces, las matemáticas, por ejemplo, sobre todo de finales de los 800 en adelante, ¿verdad? Y que una vez que propiamente se consagró el proyecto, digamos, de encontrar, entre comillas, un lenguaje universal, como fue la teoría de conjuntos, efectivamente podrían considerarse, digamos, una disciplina mucho más de carácter formal. Entonces, digamos, claramente, digamos, lo que quiero decir con esto es que la filosofía obviamente evoluciona con el tiempo, al igual que las otras disciplinas, al igual que las matemáticas. Entonces, digamos, las filosofías contemporáneas, por ejemplo, que hemos estado discutiendo, son filosofías que a su vez tratan de dar cuenta de las matemáticas como han ido evolucionando en el tiempo. Digamos, el tema es que cómo son las matemáticas hoy en día, pues es un tema tremendamente, cuando menos que cuenta con una serie de diferencias importantes que no estaban, por ejemplo, en la época de Platón o en la época de los antiguos. O sea, ciertas consideraciones con las cuales quizá, por ejemplo, las filosofías antiguas, aunque fueron la génesis de, por ejemplo, la contemplación, o digamos, la génesis de las ciencias, podría decirse incluso, hoy en día puede que no den cuenta de las características que presentan las matemáticas modernas, ¿no? Como por ejemplo, un aspecto muy claro, directo, es que, digamos, en efecto, no sé si efectivamente la persona está tratando de considerar eso, o sea, digamos, está tratando de ir por ese lado, pero digamos, un caso claro es que, en efecto, digamos, claramente hubo un componente de, digamos, de origen situado en la observación, digamos, de origen de las matemáticas, situado en la observación de la naturaleza, ¿verdad? Muy marcado, ¿verdad? Incluso desde ya los egipcios, ¿verdad? Y los orígenes de la contabilidad, etcétera. O sea, que era muy marcado el abstraer matemáticas a partir de la observación, ¿verdad? O a partir de los fenómenos de la naturaleza. Pero el tema es que, digamos, contemporáneamente el grueso de las matemáticas puras no tiene esa característica, ¿verdad? O sea, en la génesis, si lo podemos traer, digamos, podemos hacer un trazo a lo largo del tiempo que se remonta a esos temas, pero, digamos, un caso paradigmático es como lo que sucedió con las geometrías no euclidianas y el postulado de las paralelas, ¿verdad? O sea, el punto es ahí que eventualmente llegó al caso, ¿verdad? Con Lobachevsky, con Riemann, etcétera, de que hay sistemas que igual son matemáticas, o sea, son tan matemáticas como en este caso la geometría euclidiana, que no parecían estar presentes en la naturaleza, hasta que, bueno, luego llegó Einstein y demás, que en su momento no teníamos observación para basarnos en ella y que aún así eran estructuras formalmente perfectamente funcionales, ¿no? Y lo mismo pasa con otras disciplinas, lo mismo pasa con digamos, diferentes tipos de álgebra y diferentes lógicas también, ¿verdad? O sea, hay lógicas que se originan como en cuanto que estructuras matemáticas sin tener, digamos, ninguna conexión con la realidad, sino simplemente, digamos, por una manipulación en el sentido de, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, a la lógica clásica le quitamos un principio como el principio de explosión? ¿Qué pasa a nivel deductivo, digamos, a nivel de su teoría de modelos o de su teoría de pruebas? Y eso origina toda una lógica distinta, que es a su vez una teoría matemática y que por lo menos en principio no tenía conexión con la naturaleza. Entonces, una filosofía de las matemáticas contemporánea, pues tiene que lidiar con eso, ¿no? O sea, tiene que dar cuenta de cómo ese tipo de estructuras que en principio no parecen tener conexión con la realidad, son a su vez matemáticas. Aunque obviamente hay una conexión, o sea, siempre ha habido un vínculo muy importante de aplicabilidad, ¿verdad? Pero eso no significa que, por ejemplo, que la totalidad de las matemáticas puras eventualmente va a encontrar aplicabilidad. Eso es algo que no conocemos. Entonces, el tema, digamos, sí, o sea, no sé si finalmente respondí a la pregunta, porque no sé si la entendí finalmente, pero, digamos, si la cuestión iba por el tema de la génesis, digamos, claro que es un tema importante, pero, digamos, lo que enfatizaría, en resumen, es la cuestión de, digamos, de la evolución, ¿no? O sea, que las matemáticas contemporáneas no son las matemáticas de la antigüedad, y entonces para dar cuenta de ellas ocupamos igual a adaptarnos, digamos, a la contemporaneidad, o sea, ocupamos dar cuenta de esos fenómenos como lo que mencionaba, que algunas matemáticas pues no parecen tener conexión con la naturaleza y no sabemos si lo tendrán. Entonces, aunque en el pasado eso haya sido muy común, ¿no? Que más bien
era el vínculo muy directo, ¿no? Como desarrollamos matemática a partir de un problema práctico, ¿no? Hoy en día eso difícilmente es el caso. Muchísimas gracias, Luis, por responder la pregunta. Vamos a pasar a darle lectura a tu diploma. Para ello le voy a dar la palabra a mi compañero Humberto. Muchísimas gracias, Eva, Luis, muchísimas gracias por la disertación de tan interesante tema. En lo personal admiro bastante el dominio que tiene sobre esta temática que es muy compleja, sin embargo, por la forma en que lo abordó, pues se llegaron a conclusiones muy puntuales y muy claras. El diploma dice de la siguiente manera: los pitagóricos otorga el presente diploma a Luis Ángel Mesa Chavarría por impartir la conferencia denominada, vamos a ampliar un poquito. Ahí está, perdón. Denominada Diferencias entre la filosofía de las matemáticas y la filosofía matemática, realizada el 16 de mayo de 2022 en un tiempo de 1 hora con 30 minutos. Guatemala, 16 de mayo del 2022, y aparece en la firma ahí de los pitagóricos. Así que muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo, por tan interesante charla. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Eva, a Carlos, a Humberto y a todos los demás organizadores. Como mencionaba al inicio, para mí siempre es un placer poder colaborar con ustedes y me ha parecido muy valiosa la oportunidad y la retroalimentación también, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Esperamos tenerte en una próxima. También los invitamos a los que nos están viendo a que estén pendientes de nuestras redes para nuestras siguientes conferencias, asimismo que también nos sigan en nuestro canal de YouTube. Y que tengan una feliz noche y nos vemos hasta la próxima.